Buen día, chicos. El día de hoy vamos a trabajar en nuestra primera sesión, el ambiente y el medio ambiente del curso de ecología. Sabemos que la vida depende de las condiciones físicas del medio ambiente. Cada ser se relaciona de una forma particular con su ambiente y otros seres vivos. El conocimiento de este entorno es importante para lograr la concientización de la población sobre los peligros de contaminación y muerte de especies, como son los vegetales, animales, los suelos, la atmósfera y los mares que sustentan la vida. Veremos que también hay dos conceptos claves para determinar la posición y función de una especie, que viene a ser el hábitat y el nicho ecológico. Veamos este primer concepto, que es el ambiente, que viene a ser el mundo exterior que rodea a todo ser vivo y que determina su existencia. Son parte del ambiente y lo necesitan para vivir. Por ejemplo, los ríos, los mares, ciudades, bosques, zonas rocosas. Todo estos ambientes también se denomina naturaleza. Es inevitable que los seres vivos modifiquen el ambiente en el que viven. Sin embargo, es importante que el hombre tome conciencia de la necesidad de hacer uso racional de los recursos naturales para ocasionar el menor daño posible. Esto se conoce como desarrollo sostenible. Veamos ahora lo que es el ambiente natural. Me dice que es el lugar donde habita una comunidad o individuo en condiciones poco o nada intervenidas por el ser humano. Por ejemplo, tenemos algunas áreas protegidas, como son los parques nacionales, que por lo general son usadas para turismo e investigación. ¿Qué parques naturales de repente tenemos acá en nuestro Perú? Por ejemplo, el Parque Nacional del Huascarán, el Parque del Manu, el Parque de Tingo María. Tengo algunos acá gráficas. Por ejemplo, este es el Parque Nacional de Tingo María, ¿no?, que son áreas estrictamente protegidas. Tenemos acá el Parque Nacional del Huascarán, ¿ya? Entonces, este es un ambiente natural. Otro ambiente natural tenemos que son las comunidades indígenas, ¿no? Comunidades indígenas que no han sido explotadas, ¿no? Todavía, que siguen usando el ambiente natural, ¿no?, para proveer de alimentos, para proveer de sus viviendas. A ver, creo que por acá tengo algunas fotografías de indígenas. Por ejemplo, esta, que normalmente está en nuestra selva de nuestro Perú, o también otra fotografía de lo que son comunidades indígenas. Bien, y finalmente tenemos algunos bosques nacionales que son también protegidos. Muy bien, entonces el ambiente natural, ¿no?, entonces establece una relación con el ser vivo, de tal manera que el ser vivo también depende del ambiente natural. ¿Para qué? Para sobrevivir. Entonces, este es un esquema. Entonces, siempre hay una relación entre ambiente natural y ser vivo. Por ejemplo, tenemos acá un venado que se interrelaciona con su medio ambiente. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos un venado que utiliza la hierba de una pradera para adquirir sus alimentos. También interrelacionan lógicamente con un árbol, porque el árbol le brinda oxígeno, también le brinda sombra, ¿no? También la naturaleza también le brinda el agua, ¿no? Le brinda también, bueno, el suelo, donde va a adquirir su alimento. Entonces, este es un ejemplo de un ambiente natural. El ser vivo tiene como hábitat los siguientes ambientes: ambiente terrestre, ambiente acuático, ambiente aéreo.
El ambiente terrestre es formado por lo general por continentes e islas. Ambiente acuático, agua dulce, que son los ríos, lagos, lagunas, agua salada, ¿no? Por ejemplo, los de agua salada, que por ejemplo son los mares, ¿no? Los océanos. Y el ambiente aéreo formado por la atmósfera presente de estos dos. Es la atmósfera presente en el ambiente terrestre o la atmósfera presente en el ambiente acuático. Por lo general, las aves, ¿no? Algunas aves. Muy bien, ahora veamos los elementos que conforman el medio ambiente. En este caso, los protagonistas del ambiente, ¿no? Del ambiente. Que son los elementos vivos, considerados los ser vivos o bióticos, los elementos inertes, que son los abióticos. Los seres vivos bióticos formados por los 6 reinos, que viene a ser el reino Archaea, el reino Eubacteria, ambos formados por las bacterias. Se diferencian más que nada en su estructura molecular. Tenemos el reino protista formado por los protozoarios o algas, el reino fungi, que viene a ser los hongos, el reino plantae, formado por las plantas, y animalia, formado por los animales y el ser humano. Acá tengo algunas fotografías para más que nada tengan una visión. Por ejemplo, tenemos el reino Eubacteria. Acá tenemos algunas fotografías, ¿no?, de este reino Eubacteria. Tenemos también el reino Archaea, el reino protista, formado por protozoarios, algunos protozoarios, ¿no?, o también algunas algas. Tenemos el reino fungi, y bueno, pues el reino plantae, que ya la conocemos, ¿no? Son las plantas. Y el reino animal. Bueno, dentro de los elementos inertes también tenemos los elementos climáticos, ¿no?, elementos edáficos y elementos culturales. Los elementos climáticos, formados por lo general por aquellos elementos externos, como son la temperatura, el viento, aire, presión, humedad, luz y precipitaciones. Los elementos edáficos, formados por los suelos, rocas y minerales sacados de esos suelos, ¿no? Algunos muy conocidos, como son el oro, la plata y el cobre. Y también los elementos culturales, también llamados, que son los elementos de ciencia y tecnología, que son más que nada los elementos culturales, aquellos que no intervienen en el ambiente natural. Por ejemplo, un elemento cultural podría ser, o no, podría ser de repente la radio, ¿no?, la televisión, o de repente los bailes, ¿no?, de repente un baile moderno, ¿no? En fin, todos ellos que no intervienen en el ambiente natural son los elementos culturales. Veamos ahora qué es el medio ambiente. Es un conjunto de factores físicos y químicos que rodean a un organismo y mantiene una relación de intercambio. Tenemos acá en esta figura, ¿no?, un ser vivo que disfruta del medio ambiente. Pero veamos, pues, ¿no? Tenemos las hierbas, que para crecer necesitan lógicamente de la luz del sol y también de los alimentos que le da el suelo, ¿no? Acá faltó poner suelo. Ahora, estas hierbas necesariamente sirven de alimento para el venado.
Ahora, el venado no solamente se alimenta de hierba, sino también necesita del oxígeno que le puede brindar, en este caso, los árboles. Ahora, el árbol no solamente le brinda oxígeno, sino también sombra para cobijarse del medio ambiente, ¿no? Ahora, entonces, pero también el venado necesita de agua. Entonces, todos esos factores mantienen una relación directa con el ser vivo. Entonces, todo esto viene a ser lo que es el medio ambiente. Ahora veamos el hábitat y el nicho ecológico de los seres vivos. Bien, ahora hablemos lo que es dos conceptos muy importantes en la ecología, que viene a ser hábitat y nicho ecológico. Que viene a ser hábitat, es el lugar definido donde vive un individuo o un tipo de especie. Por ejemplo, tenemos acá algunos animales, como el oso polar, los pingüinos, de repente unas focas, que su hábitat viene a ser un ambiente frío, ¿no? Sería muy difícil de que un venado pueda sobrevivir en este tipo de ambiente, ¿no? Porque por lo general los venados viven en ambientes más cálidos. De la misma manera, un camello está preparado para vivir en ambientes calurosos, ¿no? En fin, ahora, ¿qué viene a ser nicho ecológico? ¿Qué es nicho ecológico? Es el rol que un ser vivo desempeña en un ecosistema. Podemos preguntarnos, por ejemplo, el león, ¿qué rol desempeña en un ecosistema? Es ser depredador, ¿no? Es cazar para vivir, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo tenemos el cóndor. Su nicho ecológico es ser carroñero, alimentarse de cadáveres, ¿verdad? De cadáveres de animales, ¿no? Otro ejemplo de la abeja. ¿Cuál es su nicho ecológico? ¿Qué rol desempeña? Es ser polinizador, de llevar polen de una flor a otra, ¿verdad? Muy bien, entonces son dos conceptos muy importantes que suelen confundirse, suelen de repente algunos considerar que son iguales, pero ya vean, ¿no? Ven que es totalmente diferente. El hábitat es el lugar donde viven, donde se alimentan, donde se reproducen. Y el nicho ecológico es el rol que desempeña cada ser vivo.